Y para mi sorpresa, la opción más votada fue la de cursos de Biblia, los cuales pues, yo puedo dar, pero pues, por falta de tiempo no lo he hecho. Hay formas de leer la Biblia, de leer la historia de la salvación sin leer toda la Biblia. Esto como una primera aproximación, para que no se nos haga tan pesado. Y de esa manera estudiaríamos en este canal la historia de la salvación. Vemos ahí el camino, una imagen del camino de Emaús. ¿Recuerdan? El Lucas capítulo 24, si mi memoria no me falla, por aquí debe de estar. 24:32. Cuando Jesús se encuentra con aquellos dos hombres que van muy tristes porque lo ven que ya lo mataron, se les desmorona su esperanza, su ilusión, y no solo a ellos, sino a todos. Entonces Jesús se encuentra con ellos y le pregunta, ¿qué van haciendo? ¿Qué van diciendo? ¿No? Ellos le hablan de que están tristes, de que se murió Jesucristo, lo mataron, etc. Voy a leer aquí mismo, lo anoté. Lucas 24:32. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra del Señor. Esa misma sensación yo la tuve cuando finalmente tomé un curso de la historia de la salvación. Ya me gustaba mucho la Biblia, ya tenía varios años estudiándola, pero cuando tomé el curso, cuando empecé a ver el orden de la Biblia, la historia completa, digamos, toda la película, no nada más pedacitos, sí sentía eso, que me ardía el corazón, me emocionaba tanto con cada cosa nueva. Fue tan grande mi emoción que al mismo tiempo que yo lo iba cursando, lo empecé a dar a otras personas. O sea, no me podía contener aquella alegría, aquella emoción. Esa es la misma sensación, el conocer toda la historia. Esto te ayuda para muchas cosas, y aquí tengo algunas, ¿no? Por ejemplo, hace arder el corazón, y casi es literal, ¿eh? Es muy bonito. Evidentemente entendemos mucho mejor la Sagrada Escritura, especialmente las lecturas de la misa, porque ya sabes ubicar, por ejemplo, dónde está el rey David, dónde está el rey Salomón, de qué me están hablando cuando me hablan del exilio, cuando me hablan de que el pueblo está llorando. La gente habitualmente pues lo escucha pero no lo ubica. Pero cuando vas a una misa y escuchas la lectura, y aunque el padre, el sacerdote no la explique, tú ya sabes de qué está hablando. Tú tienes claro eso, porque sabes dónde está. Y sabes por qué la iglesia ha puesto 3 lecturas, incluido el Salmo, unidas en la misma misa, porque todas tienen relación. Entonces te ayuda mucho a entender la historia de la salvación. Entendemos nuestra relación con Dios, quizá el punto más importante, entender nuestra relación con Dios. Hasta donde recuerdo hay más de 10,000 personajes en la Biblia. Entonces son muchísimos, ¿sí? Claro que no se menciona aquí, ya no se cuentan los ejércitos y todo eso, porque serían muchísimos más. Y de esos 10,000, de esos muchísimos personajes, de algunos, de bastantes, se hablan cosas muy profundas de su vida. Y a mí me sucedió algo, yo me veía como un espejo en ellos, en casi todos, por alguna razón. Quizás el Espíritu Santo que te ayuda a entender, ¿no? Y te va ubicando en esa relación que debes de llevar con Dios, en esa idea que Dios tiene de ti y en esa idea falsa que a veces tú tienes de Dios. Y te dice, ojo, por aquí no es. Fíjate cómo piensa Dios. Para eso te sirve estudiar toda la Escritura, toda la película, tenerla completa y no solo pedacitos, porque los pedacitos son muy bonitos, pero también con pedacitos el protestante ataca al católico y el católico se los cree y se va con la finta, como decimos aquí. No, es toda la película, toda la historia de la salvación. Y finalmente, que también es fundamental, entendemos nuestra existencia. ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? ¿Cuál es el objetivo de esta vida? ¿De qué sirve vivir 10 años, un mes, 100 años? ¿De qué sirve? Todo eso lo vas entendiendo y te va dando una alegría distinta, una alegría diferente, un gozo que nadie te lo quita.
Porque cuando una persona tiene un objetivo muy claro en la mente y en el corazón, su manera de vivir la vida es total y absolutamente distinta a cuando no sabe ni para qué está aquí. Y lamentablemente esto sucede dentro y fuera de la Iglesia Católica. Hay mucha gente que no tiene idea de si nació para gozar, de si nació para estudiar, si nació para trabajar, para qué nació. Y en ese sentido, la vida pues se vuelve sin sentido. Y una vida sin sentido es una triste vida, una vida triste. Y por eso hay tanta gente, incluso gente que se dice cristiana, católica, muy triste y peleando por objetivos que de nada sirven. Dirá San Pablo, ya no vean las cosas de la tierra, hay que verlas del cielo. Y la persona que va viendo solamente las cosas de la tierra es una persona triste, molesta, desorientada. La persona que va viendo las cosas del cielo, que todo lo pone en su lugar, que en el primer lugar va Dios, lleva una alegría que nadie le puede quitar. Y eso es lo que yo quiero comunicarles. Eso es lo que a mí me enseñó la historia de la salvación, y por eso es que me atrevo a hacer esto. Yo quisiera, no sé, estar haciendo otra cosa tal vez. Pero yo sé que el Señor me pide que llevemos su palabra a las personas. Que la llevemos no con una amargura, con una tristeza, sino con una alegría. La alegría de ser cristianos. Alegres, dice San Pablo, pero alegres en el Señor. Así. Eso nos hace falta. Y a veces conozco un sacerdote que no tiene mucha alegría, pero es muy bueno explicando la Biblia. Cosas que se dan, pero bueno. Las etapas del pueblo, de la historia del pueblo de Israel y luego de la iglesia. Para facilitar el estudio de la historia de la salvación, vamos a separarla en 12 etapas. ¿Sí? 12, como los apóstoles. La primera es la creación. Es una etapa en que no se le puede datar, es decir, no se le puede poner una fecha exacta, concreta. Es muy difícil. Estamos hablando de la creación, estamos hablando de Adán y Eva, de sus hijos, estamos hablando de Noé, por ejemplo. No se puede poner una fecha, ni siquiera un aproximado. Esa es la primera etapa, que es de las más largas, de las más interesantes, ¿no? Luego vienen los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ya más o menos la podemos ubicar por ahí de los 2000 años, ¿no? Luego pasamos al éxodo de Egipto y las andanzas en el desierto, que es lo del desierto es de lo más interesante, al menos para mí, ¿no? Cómo a veces una vida o un pueblo entero puede dar vueltas y vueltas. Yo me acuerdo de aquellos ratoncitos que los ponen en un como aro y empiezan a correr y no llegan a ningún lado. A veces la vida de las personas o de nosotros, y en mi caso, en aquella adicción en la que yo estaba, era eso, correr sin llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tenemos claro hacia dónde vamos. Otra vez regresamos a lo mismo, ¿no? Luego viene la conquista de la tierra prometida. Muchas guerras, algunos héroes, ¿no? Los jueces de Israel. Es otra vez este proceso de vueltas y vueltas y vueltas. Ya lo vamos a ver. Los jueces de Israel, la monarquía y el reino. Finalmente llegan los reyes, ¿no? Y ahí vamos a ver historias tan preciosas como la del rey David o el rey Salomón. El reino dividido. El pueblo se divide en dos. Me recuerda mucho la división entre católicos y protestantes. Ya vamos a ver por qué. El doloroso exilio. Son sacados de su pueblo. Y aquello provoca unos dolores tremendos. Nada más lean, y más como tarea, si quieren una tarea, lean el libro de las Lamentaciones. Vean lo doloroso que fue para ellos aquella separación. El regreso feliz. Bueno, algunos regresaban felices, los jóvenes regresaban felices a Jerusalén. Los viejos regresaban llorando porque veían su tierra destrozada, por ejemplo, ¿no? La rebelión de los macabeos. Este es un libro del que
se pueden hacer películas enteras. Impresionante, ¿no? Bendito sea Dios que soy católico y que tengo ese libro, porque los hermanos protestantes no lo tienen. Es un libro muy interesante, lo puedes leer de principio a fin y no paras. Es impresionante. Jesucristo, el Mesías esperado. Los macabeos ya está más o menos en el año 100 antes de Cristo, ya pisándole los pies a Cristo, a punto de... ¿Sí? Entonces ya viene el nacimiento de Jesús, año 0. Luego la muerte, año 33. Y finalmente vamos a ver la iglesia y los primeros cristianos. Cómo la iglesia se genera y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a expandirse. ¿Y qué enseñaban en aquel entonces, no? Todo esto lo tenemos en la Biblia. Vamos a ver, les decía hace rato, cómo a veces uno empieza a leer la Biblia. Génesis, muy bien. Éxodo, excelente. Puras historias, un montón de historias muy interesantes. Pero cuando llegas a Levítico, te topas con cosas muy complicadas, leyes, reglamentos, rituales sumamente detallados. Y dices, bueno, mañana lo leo, bueno, pasado mañana. Finalmente no lo lees, ahí lo dejas. Y tu intento por leer toda la Biblia se acabó. Ya cuando recuerdas, tomas el libro de la Santa Escritura y ya tiene polvo. Por eso hay formas de leerlo. Vamos a leer con los libros histórico-narrativos. ¿Sí? El mismo nombre nos va a decir. Nos narran la historia. La mente humana le gusta más las narraciones, los testimonios. Por ejemplo, nos gustan las películas, las novelas, las historias, los cuentos que nos cuentan, ¿no? Esas son narraciones. No nos gustan tanto los reglamentos. México tiene fama, o al menos eso dicen, de que no leemos para nada los manuales, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que un carro tiene manuales. Bueno, sí tiene manuales para aprender a manejar. Las computadoras, cuando tú las compras, tienen manuales. Un celular tiene manual. ¿Quién lo lee? Casi nadie. A menos que tengas un problema. ¿Por qué? Porque al cerebro le cuesta. Entonces podemos ver la historia de la salvación usando solo los libros histórico-narrativos, ¿sí? Los que nos van narrando una historia. Ahora, de su parte, los que decidan acompañarme, quedaría el leer esos libros. Podemos leer los demás libros como complemento. O en una segunda, ya en un regreso, digamos, al inicio, al Génesis, ya podemos hacer el esfuerzo de leer nuevamente los otros libros, que son bastantes. Y te puede llevar por lo menos un año, ¿no? Si leyeras 3-4 capítulos diarios, más o menos eso es lo que recuerdo. El primer libro sería el libro del Génesis, que nos habla del mundo primitivo y los patriarcas de Israel, la creación, que abarca hasta el 1700 a.C. Hasta ahí nos deja Génesis. Luego viene el libro del Éxodo, que es Israel ya en Egipto, la historia de Moisés y la salida de Egipto, y abarca hasta el 1280 a.C. Después de eso viene el libro de los Números, que narra el deambular del pueblo en el desierto. Josué, que es el cuarto libro que leeríamos, la conquista de la tierra prometida, que nos dejaría por ahí en el 1050 a.C. Se fijan, nos vamos acercando a Cristo. Jueces, los jueces, que son los encargados por Dios de liberar al pueblo de sus opresores, un pueblo que se mete una y otra vez en problemas. Luego viene Primera y Segunda de Samuel, que nos habla de la llegada de la monarquía y el rey David. Nos va a dejar por ahí del año 930 a.C. Luego Primera y Segunda de Reyes. Primera de Reyes con el rey Salomón y la división del reino. Nos dejaría por ahí del 722 a.C. El Segundo de Reyes sería el reino ya dividido y el doloroso exilio. El pueblo viviendo fuera de su patria. Esdras y Nehemías nos hablan del regreso del exilio. Son libros pequeñitos muy interesantes. Esto nos dejaría ya muy cerca de Jesucristo, por ahí del 167 a.C.
Luego veríamos en el Antiguo Testamento, el último que veríamos sería Primera de Macabeos, la revolución o la revuelta de los Macabeos. Les digo, interesantísimo ese libro. Nos deja ya muy cerca de Jesucristo, a punto de... El pueblo está listo, el pueblo muy humilde ya, hay una parte del pueblo ya muy humilde, lista para la llegada del Mesías. Un Mesías humilde, del cual vamos a leer su llegada en el Evangelio de San Lucas, que abarcaría hasta el año 33. Y finalmente veríamos los Hechos de los Apóstoles, o la iglesia o los primeros cristianos. Me acompañen o no en este curso, yo les invito, pueden leer la Biblia de esta manera, lean estos 14 libros y van a ver la película completa. Lo que sí les recomiendo sería una Biblia de editorial católica, porque por ejemplo, el libro de los Macabeos no está en una Biblia protestante, no la tienen ellos. ¿Cómo lo comprueba si es católica o no? Bueno, debe de tener 73 libros. ¿Sí? Una libreta para apuntes, es muy importante que vayan apuntando. Es más importante todavía que después de cada clase hagan un repaso. A la hora que tengan tiempo, el momento que lo deseen, hacer un repaso. Y así cuando lleguemos a la segunda clase, ya está muy fortalecida la primera. Luego, el catecismo de la Iglesia Católica es fundamental en este curso, ¿sí? Vamos a sacar muchas citas de ahí. De hecho, podríamos hacer un curso de la historia de la salvación con el puro catecismo de la Iglesia, porque trae todas las citas bíblicas necesarias. Y lo mejor de todo es que trae la explicación de la Iglesia. Es que yo aquí no vengo a inventarme nada. Trataré de no hacerlo. No es esa mi intención. ¿Sí? Vengo a exponer lo que enseña la Iglesia, y por eso es importante siempre tener citas del catecismo. Si yo digo, por ejemplo, que los primeros 7 días del Génesis no son literales, no es porque yo lo crea o no lo crea, eso está en segundo plano, es porque la Iglesia habla de que son simbólicos, ¿sí? Entendamos eso. Aunque luego haya gente, mismos católicos, que defiendan la postura de que sí son literales, ¿sí? Vamos a ver luego razones por qué no. Pero el catecismo nos dice que no lo son. Finalmente, y esto una recomendación que igual lo pueden hacer hoy, si pueden, vayan y vean el curso completo de introducción al estudio de la Biblia. Especialmente si no tienen mucha experiencia, vayan a ese curso, que también lo fui subiendo en videitos de 3 minutos. Lo pueden ver en esos videos o lo pueden ver completo. Búsquenlo así, completo. Así tal cual dice ahí, curso completo de introducción al estudio de la Biblia. Porque te va a dar todas las herramientas necesarias para manejar la Sagrada Escritura. Para entender, por ejemplo, algo que también vamos a ver mucho, las alianzas de la Biblia. Algo que también se va a repetir en todo el Antiguo Testamento. Son las prefiguras de la Biblia. Eso es muy importante que lo entendamos, de manera que cuando lleguemos ahí, si yo no lo explico completo, tú ya lo sabes porque lo viste en aquel curso. ¿Cómo se consulta un texto bíblico? Desde lo más sencillo, que es eso, ahí viene explicado cuántos libros son, etcétera, ¿sí? ¿Dónde surgió la Biblia? Todo esto es muy importante. Es conocimiento que necesitamos para manejar la Biblia. Bueno, ahí le vamos a dejar. Ya fueron más de media hora. Dios me los bendiga. Cualquier cosa, yo les aviso si ya empezamos o el viernes o el sábado. De todos modos, el video ahí se va a quedar. O sea, se graba, ahí se queda el video. Y ustedes tienen toda la semana para repasar. Es una opción. Ya voy a ver otras opciones, ¿sí? Pues que Dios me los bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.